Buenas noches a todas, bienvenidas nuevamente a Una Joven Integral. Gracias por estar con nosotras hoy, un lunes más. Bueno, el día de hoy, junto a Mayo, vamos a estarles compartiendo sobre este tema que son las consecuencias del camino del justo y del impío. Continuando con nuestro estudio de Proverbios, hoy nos corresponde revisar el capítulo 11, versículo 16 en adelante, y todo el capítulo 12 hasta el versículo 28. Esperamos que, bueno, realmente sea de mucha bendición para todas este estudio, tanto para las que estamos aquí conectadas como para las que verán la grabación próximamente. Bueno, entonces, para iniciar, em, nos gustaría meditar un poco, eh, ya aquí. Nos gustaría meditar un poquito en la ilustración de que nuestra vida es un camino, teniendo en cuenta como tal que el tema que hoy corresponde es las consecuencias del camino. Entonces, para iniciar me gustaría que fuéramos a Juan 14:6, si alguna pues pudiera acompañarnos leyéndolo ahí, les agradeceríamos. Juan 14:6. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gracias, Danita. Entonces, bueno, la primera idea con la que quisiéramos iniciar este estudio es pensando un poco en que nuestra vida es como un camino, ¿cierto? En el cual día a día estamos dando pasos más guiados hacia un destino en específico. Puede que para cada persona el destino que haya elegido sea en cierta medida distinto por las decisiones que tomamos, por cómo somos y por los diferentes roles que adquirimos en nuestra vida. Sin embargo, realmente en el camino de esa vida tenemos solamente dos opciones siempre. Como creyentes, pues sabemos que la palabra de Dios nos revela cuál es el camino perfecto, que como leía Dana, es el camino que es el Señor Jesucristo, ¿cierto? Es la persona de Cristo como tal, el camino que debemos seguir o que debemos andar. Em, entonces, pues es una decisión como tal propia, claramente. Una decisión que todos debemos tomar de cuál camino vamos a elegir, pero finalmente tenemos pues posibilidades. El Señor no fue como que nos condicionó a una sola opción, sino que realmente nos da la oportunidad de que nosotros como seres humanos elijamos qué deseamos tomar en nuestro camino. Entonces, claramente, así como hay un camino que es el Señor Jesucristo, como nos dice Juan 14:6, también hay un camino que conduce a la perdición. Una parábola que nos ilustra bastante bien esto es la parábola del camino ancho y el camino angosto, ¿cierto? Donde sabemos que el ancho representa ese camino que lleva a la muerte, a la perdición, un camino que va más guiado a nuestro actuar deliberado como seres humanos tras el pecado, tras la orden de Satanás. Pero también está el camino angosto, un camino que es un poco más complicado, podría decirse, pero que finalmente nos guía a un destino eterno, un destino en bendición con Dios. Entonces la palabra de Dios es tan buena y tan profunda que no solo nos revela cuál es el mejor camino que deberíamos tomar, sino que también nos muestra cuáles son las consecuencias de este camino si lo tomamos. Y así vemos que en el caso de los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Ese camino es Cristo mismo, es el Señor Jesús y las consecuencias de este camino que hemos decidido tomar son vida eterna, bendición, paz, gozo y mucho más, que es lo que realmente encontramos en Dios. ¿Alguna podría colaborarnos leyendo Salmos 32:8, por favor? Salmos 32:8.
Te haré Salmos. entender y te enseñaré. Ok, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Bueno, gracias, Carmen. Entonces, bueno, sabemos que realmente es el deseo del Señor guiarnos en el camino de nuestra vida. Desde el primer momento que Él nos coloca en este mundo, empezamos a caminar, aunque ni siquiera sepamos hacerlo físicamente. Y empezamos a llevar un cúmulo de actos y consecuencias, de pensamientos y decisiones. Y en todo esto el Señor desea realmente guiarnos y mostrarnos qué es lo que debemos hacer. Pero finalmente la decisión de si elegimos tomar eso que Él nos muestra es nuestra. Ojalá pues así lo eligiéramos. Isaías 55, 8 al 9. ¿Alguien lo podría leer, por favor? Isaías 55, 8 al 9. Isaías 55, 8 al 9, ¿no? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así es, gracias, Manu. Entonces el Señor nos está, como decía, revelando, mostrándonos realmente, pues, qué es lo que Él desea para nosotros, ¿cierto? Que finalmente, como dice aquí, eh, darnos o mostrarnos cuál es el camino que debemos tomar. ¿Y por qué deberíamos hacerlo? Podríamos preguntarnos. Realmente aquí nos da la respuesta, porque los caminos, los pensamientos de Dios son mucho más altos, son mucho más profundos, son mucho más amplios que cualquier cosa que nosotros pudiéramos pensar o cualquier camino que podríamos empezar a considerar. Dios fue el que nos creó y quién mejor que Él para mostrarnos cuál es el camino o el conducir que deberíamos llevar en nuestra vida. Porque finalmente ahí es donde se halla el propósito, en realmente encontrarlo en nuestro Creador, para no llevar una vida, como vamos a ver ahorita más adelante, en pues dolor, en sufrimiento, en condenación, sino una vida como Él la diseñó para nosotros, que finalmente es una vida eterna, una vida en gozo, una vida en paz. Entonces, teniendo en mente estas verdades, eh, empezamos a revisar lo que nos está describiendo esta porción de Proverbios. Entonces, en primer lugar, tenemos ciertos roles que si podemos mirar ya luego leyendo cada una en su casa, estos versículos en Proverbios, hay diferentes roles que se nos describen. Como decíamos, tenemos dos caminos, un camino que conduce a la impiedad, a los impíos, y un camino que nos lleva a la justicia, a la piedad, a la sabiduría, a lo que Dios desea, ¿cierto? Entonces, primeramente, para entender este concepto de impiedad, tenemos una definición. La impiedad es la falta de piedad, virtud o compasión. La impiedad hace referencia a la falta de reverencia hacia Dios, lo diferentes que podemos llegar a ser y hacer como Él. Entonces, cuando actuamos o adoptamos uno de estos roles que ahora vamos a mirar, estamos consciente o inconscientemente tomando decisiones que nos llevan a ese camino de impiedad. Y como vimos, es un camino que se caracteriza por la falta de reverencia al Señor y por ser y hacer diferente a lo que Él es y a lo que Él hace. Entonces, el primer rol que miramos en esta porción de Proverbios es el rol de los crueles. Entonces, bueno, como decíamos, tenemos dos opciones. En esta porción de Proverbios nos va a mostrar ciertos contrastes entre esos roles, o o características que pueden llegar a estar en nosotros como seres humanos.
Y pues lo que queríamos como meditar en este sentido es que, pues así como tenemos esas dos opciones para tomar, tenemos también dos roles para asumir. Y estos roles nos van a ir en cierta medida, o estas características en cierta medida nos van a ir llevando a un camino más que a otro. Entonces vamos a poder ahora observar qué características o roles encontramos que van alineándose al camino de la impiedad y cuáles van alineados hacia el camino de la justicia o la piedad. Y bueno, estos se pueden contradecir en cierta forma. Ahorita lo vamos a mirar como en la definición de cada rol. Pero es justo para que elijamos bien, porque pues finalmente en Dios no tenemos términos medios, no tenemos puntos medios, sino que realmente lo que Él nos muestra y nos revela en la palabra es que o decidimos un camino o decidimos el otro, pero no hay un intermedio. Y estos caminos van totalmente opuestos, o sea, van separados entre sí. Entonces, es revisar a nosotras mismas qué rol estamos asumiendo y qué, bueno, y ese rol y esas características que como personas estamos adquiriendo, a cuál camino nos está llevando, porque puede que estemos pensando que estamos yendo hacia, en realidad nuestros actos nos están llevando hacia otro, y esos dos caminos en sí no se van a poder unir nunca. Entonces, bueno, teniendo en cuenta como esa parte, aquí están algunos roles que podemos asumir y que asimismo como son caminos separados, también cada camino va a llevar a una consecuencia positiva o negativa que claramente van a ser diferentes entre sí. Entonces, bueno, como les decía, el primer rol que podemos observar es el de los crueles. ¿Alguna me podría colaborar leyendo Proverbios 11:17? Aclaro que o sea, bueno, cada uno de estos roles en toda esta porción de Proverbios se repite en algunos versículos, pero vamos a leer de pronto algún versículo característico de cada rol para poder identificarlo. Pero ya con detenimiento, pues podemos luego cada uno en casa mirar los roles y pues estudiarlo de manera personal. Entonces, Proverbios 11:17, ¿alguna lo tiene, por favor? Proverbios 11:17. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Gracias, Maya. Entonces, bueno, vemos ahí el contraste y los dos roles que se pueden asumir. Entonces, el hecho del rol que nos habla aquí, que es pues ser crueles, hace referencia a no tener como dolor por lo ajeno, sino por el contrario, deleitarse en provocarlo. Entonces, pues de pronto algunos de estos roles que están relacionados con un camino de impiedad, em, pueden resultar un poco fuertes al momento de revisar las definiciones, pero si nos damos cuenta en la práctica muchas veces podemos llegar a actuar de esa manera y ni siquiera darnos cuenta. Entonces, justamente eso es el objetivo de lo que hoy queríamos compartirles, poder contrastar nuestra vida y mirarla como con una lupa y revisar si realmente en algún punto o en ciertas situaciones estamos asumiendo o adoptando algunos de estos roles. Entonces, como decía, el rol de crueles habla de eso, de no dolernos por lo ajeno, y creo que es algo que muchas veces pasa, de sencillamente ignorar el dolor, la tristeza o cualquier cosa que pudiera estar experimentando otra persona y deleitarse o provocarlo. Muchas veces también, incluso como creyentes, podemos llegar a actuar de esa manera. Entonces, bueno, como consecuencias que trae este rol o asumir esta posición, está tormento a nosotros mismos. Entonces, eso quiere decir que una persona que es cruel, una persona que no se duele por el mal de los demás, sencillamente no podrá callar sus pensamientos y vivirá atormentado. Entonces, bueno, es como más o menos lo que el Señor nos está mostrando y ojalá no asumamos este rol.
El segundo rol que nos muestra es el de los impíos y malos. ¿Alguna podría, por favor, colaborarme leyendo el versículo? Bueno, vamos a mantenernos en Proverbios 11 en adelante, entonces para que nos quedemos ahí. De Proverbios 11, el versículo 18, por favor. Proverbios 11, 18. Bueno, voy a leerlo yo para que vayamos avanzando. Dice el 18, el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Entonces, una persona impía o una persona mala, que son dos términos que se usan bastante en esta porción que estudiamos, hace referencia o, bueno, sí, es una persona que tiene mucha maldad en su corazón, que no busca darle lugar a Dios en las cosas que hace. Entonces, como tal, pues hace obras falsas, como dice acá. Otra característica que nos da esta porción es que desea continuamente el enojo. Es algo que puede llegar a sucedernos, la verdad. Otra característica que nos dan es que se llena de malos pensamientos, es inclinado hacia engañar constantemente, tiene corazón cruel, es codicioso o deseoso de lo que los malvados hacen y tienen. Entonces, pues son características que podemos llegar a asumir en ciertas ocasiones en nuestra vida. Y esa última que dice que es deseoso de lo que los malvados hacen y tienen. Al momento de estudiar esa parte pensábamos en David, ¿cierto? Que en el Salmo, si no estoy mal, el 73, él dice que miraba a los malos, ¿cierto? Cómo ellos prosperaban, cómo ellos no caían, cómo ellos estaban en una vida aparentemente placentera y que llegó a desear eso. Pero al encontrarse en el santuario del Señor, al llegar a la casa del Señor, se dio cuenta del fin de ellos. Entonces muchas veces nos puede pasar de esta manera. Y es una característica que nos va a llevar a un camino de impiedad, porque podemos muchas veces ver cómo las personas que no son creyentes o aquellos incluso que tienen una conducta realmente mala, prosperan, ¿cierto? Económicamente, en sus recursos, en sus relaciones sociales, no sé, tantas cosas, y muchas veces podemos llegar incluso a compararnos, pero contrastar esto con la verdad de Dios nos va a traer luz a nuestra vida. Y este rol o esta conducta nos va a traer como consecuencia la muerte tanto espiritual e incluso en muchas ocasiones como física. Entonces, bueno, ahorita más adelante veremos más ampliamente las consecuencias que tiene asumir estos roles, pero poder meditar en eso, en estas características que se nos están dando en este pasaje. El tercer rol que vemos son los perversos. ¿Alguna podría, por favor, colaborarme leyendo el versículo 20, Proverbios 11, 20? Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Gracias, querida. Entonces, bueno, nos está hablando acá de otro rol que se puede asumir y son los perversos. El término perverso como tal hace referencia a alguien que es sumamente malo, o sea, que realmente en su esencia lo que hay es maldad. Y pues básicamente una de las características que más resalta es que causa daño a otros con intención. Y pues muchas veces creo que es algo que va ligado al corazón de nosotros como seres humanos, pero podemos llegar a desearle mal a otra persona o incluso a provocarlo. Entonces, tener como mucho cuidado porque es un rol que nos va a llevar sencillamente a la impiedad, a un camino perdido. El siguiente rol que se nos describe
son los egoístas y mezquinos. Entonces leamos en el versículo 26, sí, versículo 26, 11-26 de Proverbios. Si alguna lo tiene, lo puede leer, por favor. Proverbios 11-26. Dice, al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Ok, gracias, Titi. Entonces, bueno, el término como tal que define lo que este versículo nos está mostrando es egoístas o mezquinos. Una persona que es egoísta es una persona que es exageradamente avara, es decir, que está muy apegada a lo material, que no comparte, que no practica pues la generosidad en su corazón. Y creo que es algo que es muy fácil caer en ello, porque realmente el dinero y los recursos, las riquezas en sí, es algo que pues como seres humanos deseamos retener, ¿cierto? Entonces, cuidar realmente nuestro corazón de no retener de manera tan avara y tan exagerada apegarnos a la material. Finalmente sabemos como hijas de Dios que pues lo que tenemos acá en esta tierra, aquí quedará y que no tiene ningún valor comparado con las bendiciones celestiales que contamos. El siguiente rol que podemos ver es el de necios. Alguna que por favor nos colabore leyendo el versículo 29. Proverbios 11-29. Proverbios 11-29. Dice, el que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. Gracias, Danita. Entonces, bueno, una persona necia podemos definirla o dentro de sus características está que niega la existencia de Dios, sea con sus palabras, literalmente, o sea con sus hechos, porque muchas veces hay personas que con sus palabras dicen creer, pero realmente sus acciones y decisiones no demuestran que tengan conciencia de la existencia de Dios ni que crean en Él. Entonces una persona necia finalmente eso, que o niega que Dios existe o que actúa como si Dios no existiera. Son personas dentro de las características que se nos describen en el pasaje que se basan en su propia opinión para orar conforme a lo que piensan. Y creen en esa opinión que andan por un camino derecho. Entonces lo que decíamos, no consideran a Dios, no viven conscientes de la existencia de Dios y de la soberanía del Señor en sus vidas, sino que por el contrario, pues andan en un camino que ellos consideran derecho según su parecer y se mantienen en eso. Y también se dan a conocer por su ira, es decir, que son personas que no cuidan sus reacciones ni son sabias en ese sentido. El siguiente rol que podemos observar en este pasaje es los desobedientes. Entonces, voy a leer yo ese versículo y iríamos ya al capítulo 12. Y pues como tal de pronto no se nos dice el término desobedientes como tal, pero en la descripción de lo que nos están explicando y en el contraste que vemos, sí está. Entonces dice Proverbios 12:1, el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Entonces aquí nos está hablando de una persona desobediente, ¿cierto? Una persona que aborrece la reprensión, que no está abierto a correcciones y que hace caso omiso a los consejos o las instrucciones que pudiera recibir. Entonces creo que tal vez de todos esos roles, creo que ninguna nos salvamos de este, ¿cierto? De muchas veces asumir un rol o una condición de desobediencia. Y como podemos ver, es algo que nos conduce a un camino de impiedad, a un camino irreverente ante el Señor. Y ya veremos cuáles son las consecuencias de este.
El siguiente rol que podemos observar es el rol de los orgullosos. Entonces, ya revisando en el capítulo 12, si alguna porfa nos colabora leyendo el versículo, el versículo 9, 12, Proverbios 12, 9. Si alguna lo tiene, por favor. Proverbios 12, 9. Sí, dice así, buenas noches. Dice así, Proverbios 12:9. Más vale ser una persona común con sirvientes que darse aires de grandeza y no tener para comer. Gracias, Gloria. Entonces, una persona orgullosa, que también es otro rol que podemos llegar a asumir, tal vez con mayor facilidad, es una persona que se vanagloria de sí mismo y que se considera en muchas ocasiones mejor que otros. Tal vez es algo que no se acostumbra muchas veces a decir con palabras, podríamos pensar, o tal vez sí, pero finalmente con nuestro actuar muchas veces podemos obrar de esa manera, ¿cierto? Considerándonos a nosotros mismos solamente sin considerar a los demás o creyendo que porque tenemos algún conocimiento o algún saber somos mejores que otros. Y en realidad vamos a ver las consecuencias de asumir este rol. Y por último, en todos estos roles que nos conducen al camino de impiedad, tenemos los ociosos. Entonces, si otra persona nos acompaña al leyendo Proverbios 12, 11, por favor. Proverbios 12, 11, si alguna lo tiene, por favor. Dice, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Gracias, Vicky. Entonces, nos está hablando acá, ¿cierto?, de los ociosos. Como les decía, podemos encontrar muchos otros versículos en esta porción desde el capítulo 11, 16 hasta el 12, 28, que nos dice o nos muestra otras características y consecuencias de asumir estos roles que vemos acá. Pero pues tomando en consideración este versículo que estábamos leyendo, una persona ociosa es una persona que en realidad desperdicia su tiempo, que no considera este como algo valioso, sino que solamente da lugar o piensa en la pereza. Entonces, también tal vez estos últimos roles que mencionamos son cosas que hayamos vivido más o que hayamos experimentado, ¿cierto? Pero creo que cualquiera de estos, por nuestra naturaleza como seres humanos, son pues roles que podríamos llegar a asumir y que debemos cuidar de no caer en ellos. Entonces, teniendo en cuenta esto, no solamente es creer que no nos vamos a parecer a estos roles, porque como les decía, todas por naturaleza que tenemos podemos llegar a hacerlo, sino es realmente con sinceridad identificar cuáles de estos los poseemos y si no, pues poseemos alguna de estas características, de pronto cuidar de no caer en ello, porque fácilmente podemos caer en esto. Y asimismo, como caemos y andamos en ese caminar, en ese camino, también asimismo podemos recibir las consecuencias que van ligadas a estos. Entonces no es solamente decir, no es que yo a veces soy desobediente, sino también considerar cuáles son las consecuencias que el Señor está diciendo para una persona que asume esa condición. O no es solamente es que, ay, bueno, a veces realmente me cuesta y puedo llegar a ser ocioso, sino cuáles son las consecuencias que van ligadas a esto. Entonces, teniendo en cuenta esa parte, vamos a mirar algunas consecuencias del camino de impiedad, pero que como tal van relacionadas a cada uno de los roles que acabamos de mencionar. Entonces, en el caso de asumir una posición cruel, las consecuencias que acá se nos describen es que recibirá tormento para sí mismo y de esa manera será una persona que no podrá callar su remordimiento, por decirlo de alguna forma. En la parte de los impíos o los malos, que ya mencionamos,
decíamos que básicamente es una persona que pues tiene maldad en su corazón, ¿cierto? Pero hay varias características o consecuencias, perdón, que acá en esta porción podemos observar. Dentro de esas, pues está el hecho de la muerte tanto espiritual como física en muchos casos. Entonces sabemos que regularmente una persona que es impía es una persona imprudente, es una persona que no actúa bajo la razón y que esto no solamente lleva a que pierda una vida espiritual con Dios, sino una vida eterna con Dios, perdón, sino también una vida física en muchas ocasiones por la imprudencia o por la toma de decisiones a la ligera. Otra consecuencia de asumir este rol es recibir el castigo de Dios aunque no lo esperemos. Y es algo que creo que ninguna de nosotras desearía, ¿cierto? Que el Señor mismo nos castigara conforme a su justicia, porque nadie lo podría recibir. Sin embargo, si es algo que el Señor dice que hará. También tenemos que recibirá la condenación del Señor, tendrá una vida endeble o una vida en la cual se equivocará continuamente, es decir, no podemos hallar seguridad mientras actuemos de esta manera o estabilidad, sino que vamos a encontrar eso, vamos a tener o recibir como consecuencia una vida inestable y nos equivocaremos continuamente en las decisiones de nuestro camino. Entonces, claramente es algo que va totalmente alejado de lo que el Señor desea. Ahora, en el caso de asumir una postura o un rol perverso, las consecuencias que se nos describen acá es que seremos personas abominables o despreciables ante Dios. Entonces, creo que es algo que nadie desearía, pero que por asumir esa postura podemos llegar a recibir esa consecuencia. Y no solamente nos dice acá en esta porción de Proverbios que no solamente vamos a ser despreciados por el Señor, sino que incluso por otras personas, que vamos a sí, ser despreciables ante los demás. El egoísta y mezquino, cuando asumimos una posición egoísta o mezquina, las consecuencias que se nos describen es pobreza, maldición de parte de los que nos rodean y que caeremos por confiar en las riquezas. Entonces, sabemos que pues las riquezas no son algo eterno, ni siquiera es algo que deberíamos desear retener. Sin embargo, es algo que va muy ligado a nuestro corazón y que debemos verdaderamente cuidar, porque si no, pues o sea, finalmente caeremos por confiar en algo que no es eterno. En cambio, si depositamos nuestra confianza en el Señor y muchas veces, o bueno, creería yo, que cuando actuamos con generosidad es precisamente eso, confiar en Dios y colocar nuestra fe en Él independientemente de la condición económica o material que tengamos. Cuando actuemos de esa manera, realmente recibiremos consecuencias acorde a ello. Continuando, las consecuencias que van con el rol de el necio es que pues este actuar trae que seremos siervos de los sabios de corazón. Eso lo podemos encontrar, eso lo podemos encontrar en el capítulo 11, versículo 29, que dice que el que turba su casa heredará viento y el necio será siervo del sabio de corazón. Entonces, finalmente, una persona que obre en necedad va a llegar a ser siempre servidor de otros y no podrá, pues, alcanzar alabanza ni podrá alcanzar la bendición de Dios para su vida, porque precisamente el Señor no va a entregarle un bien de Él a alguien que no está en la postura de recibirlo, porque no está obrando con sabiduría. Ahora, en cuanto a la desobediencia, la consecuencia que se nos describe en el versículo, en el versículo 1 del capítulo 12 y también más adelante, es que obrar con consecuencia o obrar con desobediencia o asumir un rol de desobedientes, lo que trae como consecuencia es recibir lo que se nos avisó o se nos aconsejó. Entonces, finalmente el Señor, nuestros padres y las personas de autoridad en nuestra vida nos aconsejan y nos previenen de las cosas que nos pueden llegar a ocurrir, pero desobedecer ante ello
va a traer que esas consecuencias las vivamos o las experimentemos en nuestra propia carne, por decirlo así. Y finalmente eso es lo que el Señor no desea, que tengamos que por experiencia propia sufrir ese dolor, sino que realmente pudiéramos pues aprender por el consejo de otros. Ahora, una postura o un rol que asumamos de orgullo, lo que traerá como consecuencia es que careceremos de recursos. Entonces, el Señor nos quitará de pronto esos bienes o eso que Él nos ha dado por vanagloriarnos de eso mismo, porque finalmente no debemos hallar ninguna gloria en nosotros, sino en el Señor. Y finalmente, en cuanto a las consecuencias que podemos tener de este camino, está el rol de los ociosos y que este actuar pues trae como consecuencia que siempre seremos servidores de otros. Entonces, claramente como una persona ociosa no se ocupa de nada, no trabaja, no produce nada en su vida, finalmente estará siempre siendo dependiente de otro, siendo servidor de los demás y no podrá recibir un cargo de autoridad o liderazgo. Pero asimismo, como podemos ver el camino de la impiedad, vemos el camino de la justicia. Y en este camino de la justicia o la piedad, también podemos encontrar ciertos roles que nos van a conducir a ese camino si los adoptamos o los practicamos en nuestra vida. Entonces, primero teniendo en cuenta esto, podemos pensar en el concepto de piedad. Y a diferencia de lo que en el camino de la impiedad encontramos, que es un camino alejado del Señor, un camino irreverente, en el caso de la piedad, pues nos dice que la piedad es la conciencia de la presencia constante de Dios en nuestras vidas. Y esto nos lleva a ser y a ser más parecido a lo que Él es y hace. Entonces el hecho de vivir, y por eso les decía ahorita con la alabanza que escuchábamos, vivir conscientes de la obra del Señor Jesucristo en nuestra vida, vivir conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida, nos va a llevar cada vez más a ser y a ser como Dios hace y como Dios es, porque vamos a tenerlo más presente en nuestra vida. Pero muchas veces nos cuesta ser piadosas precisamente por eso, porque vivimos inconscientes de esa presencia, vivimos como si realmente el Señor no estuviera con nosotros y en nosotros. Entonces, bueno, ojalá podamos tener eso claro para poder vivir como el Señor lo desea. Entonces, algunos de los roles que nos conducen o que nos llevan a un camino justo, a un camino de piedad, son primeramente ser misericordiosos. Entonces, si alguna puede, por favor, acompañarnos y leer el versículo 17 del capítulo 11 nuevamente, enfocándonos ahora en la primera parte. Como les decía, hay muchos de estos versículos que son un contraste. Entonces, si alguna tiene Proverbios 11, 17. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Gracias. Entonces, nos dice que pues la misericordia como tal hace referencia a inclinarse hacia un trato compasivo independiente de los méritos. Entonces, muchas veces de pronto vivimos esperando que los demás merezcan nuestra misericordia, nuestra compasión, nuestro amor, pero realmente asumir un rol de misericordiosas es poder hacerle bien a los demás e inclinar nuestro actuar a hacerle bien, a tener un trato compasivo con los otros, independientemente de si ellos lo merecen o no. Y pues claramente esto traerá consecuencias positivas. El segundo rol que podemos ver es el rol de los justos. Si alguna puede, nos colabora por favor leyendo el versículo 12 del capítulo 12, Proverbios 12, 12.
Bueno, lo leo yo para avanzar. Proverbios 12:12 dice, codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. Entonces, el término justos, que es uno de los que más aparece en esta porción, hace referencia a dar lo que corresponde, a actuar con rectitud, a ser equitativas en nuestro actuar o en la obra de nuestras manos. Entonces, finalmente, pues creo que obrar en justicia no es fácil en muchos casos, porque muchas veces obramos conforme a nuestros pensamientos, ¿cierto? Y pues nosotras por naturaleza no somos justas, justo es Dios, pero el Señor nos insta o nos invita a asumir un rol de justas para que podamos realmente conducirnos por un camino de piedad. El tercer rol que podemos ver en esta parte es los perfectos. Entonces, si alguna tiene y nos colabora leyendo, por favor, Proverbios 11:20. Proverbios 11:20. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. Gracias. Entonces, en la parte o en el término de perfectos, pues sabemos que no lo somos, que no somos perfectas. Pero también en la palabra nos dice en el Nuevo Testamento que buscar la perfección es buscar ser como Cristo, ¿cierto? Y que finalmente ese es el objetivo de seguir la palabra. Entonces, una persona, una mujer, una joven que asume el rol de perfecta no quiere decir que es ya completa, porque seguimos en ese proceso de serlo, ¿cierto? Sino una persona, una mujer que se alinea a la palabra de Dios para que ésta la lleve a cada vez más a ser perfecta, porque finalmente ese es el objetivo y nos dice en segunda de Timoteo, capítulo 3, 16, que la escritura de Dios, bueno, toda la escritura de Dios es inspirada, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y para qué o cuál es el propósito de que esa palabra nos instruya, nos guíe y demás? Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, finalmente, asumiendo este rol, lo que podemos llegar a hacer en nuestro actuar es acercarnos más a la palabra de Dios para conducirnos de la manera que Él desea. El siguiente rol que vemos es el rol de los dadivosos o generosos. Y pues si alguna tiene y nos colabora leyendo el capítulo 12, el versículo bueno, leamos el versículo 14. Sí, el 14. Si alguna lo tiene, por favor. Proverbios 12:14. Dice, el hombre será saciado de bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. Gracias, Danita. Entonces, una persona dadivosa, una persona generosa, como tal en el pues término, se refiere a que no retiene sus bienes, ¿cierto? A diferencia de una persona mezquina. Es una persona que en lugar de guardarse para sí lo que tiene, los recursos que posee, sean muchos o sean pocos, realmente lo que procura es compartir con otros. Y pues eso es algo que muchas veces nos cuesta, ¿cierto? Porque pues a veces pensamos como que no, es que realmente no tengo dinero, no tengo casi recursos, no tengo prácticamente nada, pero finalmente la generosidad se halla precisamente en eso. La verdadera generosidad no es dar de lo que nos sobra, sino incluso en ocasiones dejar de disfrutar nosotros para que otros disfruten. El siguiente rol que podemos ver en el camino que nos conduce a la justicia o la piedad es los sabios.
Entonces, si alguna puede, por favor, colaborarnos leyendo mm, el versículo 30 del capítulo 11, o sea, Proverbios 11:30, por favor. Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Gracias, Nicole. Entonces, bueno, nos está hablando de los sabios. Como tal, pues características de este rol es una persona que actúa conforme a la palabra de Dios porque teme al Señor y es Él su guía. Entonces, sabemos que la sabiduría la hallamos en la palabra y la hallamos en el Señor. Pero cuán bueno sería, cierto, que la tuviéramos presente, porque finalmente ella nos va a llevar a tomar pues decisiones más acertadas. El siguiente rol que podemos observar en este camino es el rol de los obedientes. Entonces ahí pues tenemos como versículo de referencia Proverbios 12:1. Proverbios 12:1. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Gracias, Maya. Entonces, obviamente la obediencia como tal, pues es lo contrario a la desobediencia, es seguir las instrucciones y escuchar el consejo. Y pues claramente esto traerá consecuencias positivas a nuestra vida. El siguiente rol es el de los despreciados. Y sé que puede sonar un poco raro, pero bueno, ya lo entenderemos un poco mejor. Este podemos observarlo en el versículo, ya lo digo. Proverbios 12:9. Más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. Listo, gracias, querida. Entonces, bueno, acá como que el término despreciados como tal, a lo que hace referencia es a una persona que no trata de enorgullecerse por lo que hace, sino que realmente no le importa ser considerado o poco preciado por los demás, sino que busca hacer lo correcto. Entonces, finalmente, sabemos que el Señor muchas veces nos dice que de esta manera vamos a ser vistos, ¿cierto? De que podemos llegar a ser despreciados, de que podemos llegar a, como creyentes, ser apartados, abandonados por otros. Pero finalmente ese debe ser, aunque cueste, el deseo para poder vivir en un camino justo. Ahora seguimos con el rol último que son los trabajadores. Ya les confirmo el versículo. Sería Proverbios. Versículo 31 del capítulo 11. Proverbios 11:31. Bueno, lo leo yo. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Entonces, claramente el rol que se asume como trabajador es una persona que se esfuerza, que en lugar de ser ocioso y buscar la pereza, trata o procura
de llevar una vida activa, ocupada en cosas prudentes y sabias. Entonces, teniendo en cuenta esto, también tenemos ciertas consecuencias que asimismo como andar en un camino impío o un camino que no va acorde a lo que Dios desea, trae consecuencias negativas, asimismo tomar una decisión acorde en nuestro caminar también traerá consecuencias positivas. Entonces, realmente alinear nuestro camino a lo que Dios desea va a traer bendición y una vida plena. Solamente que muchas veces puede costar, ¿cierto? Pero realmente es el deseo del Señor que esto lo asumamos o lo obtengamos. Entonces, algunas consecuencias que podemos recibir de andar en un camino conforme a lo que el Señor desea, si somos misericordiosos, sería, pues, en este camino como consecuencia, hacer bien a nuestra alma y vivir en paz y bienestar. Es algo que acá en esta porción se nos describe y que muchas veces de pronto se piensa en que la misericordia es difícil porque implica dar a otros, pero realmente incluso podemos recibir un beneficio personal, un beneficio propio por obrar de esta manera. Pues adoptando o asumiendo el rol de justos o justas, bueno, recibimos muchas garantías o muchas consecuencias positivas de este actuar. Y el primero que se nos describe es un galardón grande. Este camino nos va a conducir hacia la vida eterna, que finalmente debería ser nuestro deseo porque no queremos ir a condenación. También tiene garantías y promesas incluso para nuestra descendencia de que ésta será libre. Y esto se nos describe acá en la porción de Proverbios, ¿cierto? De que como tal, incluso nuestra descendencia va a recibir la bendición o el beneficio de que nosotras hayamos vivido una vida justa. Como tal, también pues dice que reverdeceremos como ramas, es decir, que nuestro obrar o la justicia que hagamos va a traer fruto, no va a ser en vano. Seremos recompensados con bendición en la tierra y tendremos una vida firme como una raíz. Entonces muchas veces pensamos que pues es un sacrificio aquí en la tierra, pero aunque sea un sacrificio en muchas ocasiones, no solamente tiene recompensa eterna, sino también en esta vida terrenal. Y finalmente nos llevará a alcanzar el favor de Dios, que pues yo creo que es el deseo, ¿cierto? De todos, que podamos ante el Señor ser vistas o halladas como agradables. No tendremos tribulación, lo cual es una gran esperanza. No atravesaremos por adversidades y será un camino lleno de vida. Entonces no es como tal de que va a ser una vida perfecta por vivir en justicia, pero definitivamente si empezamos a practicar la justicia y podemos empezar a conducir nuestro camino en las decisiones que tenemos más alineadas a Dios, eso nos va a traer bien en nuestra vida, porque tendremos menos consecuencias negativas, porque podremos ser guardadas de muchos males. Entonces muchas veces creemos que no es que estamos en sufrimiento porque el Señor así lo quiere, pero muchas veces realmente es consecuencia de nuestro actuar. Otra consecuencia, ya tomando o asumiendo el rol de perfectos, es que seremos agradables ante Dios. Entonces, creo que es algo realmente maravilloso. Ojalá podamos buscarlo cada vez más. En el rol de dadivosas o generosas, tenemos como consecuencia de que se recibirá más de lo que se le dio a los otros. Seremos prosperados, no nos faltará nada y quedaremos satisfechos. Recibiremos bendiciones por otros. Entonces, es muy similar al caso de los misericordiosos. Muchas veces al dar creemos que es algo que nos va a hacer falta a nosotros, pero el Señor nos da la garantía de que si damos y somos generosas en nuestro corazón, vamos a recibir incluso mucho más de lo que estemos dando. Y no lo hagamos pues con ese objetivo, ¿cierto? De, ay, no es que voy a dar porque pues así voy a recibir más. No, sino que realmente podamos dar de corazón para que así el Señor en su tiempo y en su medida nos recompense. En el rol de sabias, como consecuencia, se tiene que, pues, ganaremos almas o buscaremos ganar almas. Entonces, pues, también un actuar sabio es de testimonio a otros y nos podrá servir incluso para evangelizar. Entonces, ojalá podamos buscar la sabiduría en ello. Y hablando ya del rol de obedientes,
como tal, la consecuencia es que amaremos la sabiduría y recibiremos el bien de seguir el consejo. Entonces, la obediencia sabemos que nos libra de muchos males, nos libra de muchos percances. Entonces, finalmente, esas consecuencias de bendición también van a llegar a nuestra vida por la obediencia. Y ya finalmente, en cuanto a, pues, ser despreciados, como tal. Sabemos que es algo que tal vez no suena muy agradable o que dé mucho gusto, pero finalmente es algo que podremos experimentar en el sentido de que aunque seamos despreciados por muchos aquí en la tierra, el Señor nos recibirá, nos abrirá, por decirlo así, sus brazos para apreciarnos, porque ante Él sí lo somos. Y finalmente, el rol de trabajadoras, que tenemos que tendrá fruto del trabajo que realicemos. Entonces, el esfuerzo que hagamos como tal no va a ser en vano, sino que podremos recibir fruto o retribución por ello. Y ya finalizando en esta parte de las verdades que aquí encontramos, tenemos unas verdades específicas hacia la mujer, que serían solamente 3. Entonces, si una puede, nos colabora leyendo el versículo 16 del capítulo 11, Proverbios 11, 16. Bueno, lo leo yo para avanzar. La mujer agraciada tendrá honra y los fuertes tendrán riquezas. Estas verdades son como más directamente hacia nosotros. Entonces el término aquí agraciada que se nos dice es una mujer que está llena de gracia, que tiene el favor inmerecido de Dios y que vive consciente de ello. Entonces, como tal, pues esta verdad que el Señor nos regala o nos revela para poder conducirnos en nuestro camino como mujeres, es que si realmente deseamos tener honra, realmente deseamos que el Señor nos vea de esa manera, debemos procurar en nuestro andar ser conscientes de esa gracia que tenemos y vivir conforme a ella. La segunda verdad que encontramos para nosotras como mujeres está en el versículo 22 del capítulo 11, Proverbios 11, 22. Si alguna lo tiene y lo lee, por favor. Proverbios 11, 22. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. Gracias, querida. Entonces, pues ser hermosa, o aquí habla pues de pronto en el término físico, o estar llena de virtudes en cierta forma, pero vivir apartadas de razón o vivir con falta de entendimiento es como el zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es decir, es una pérdida. No sirve de nada que procuremos tener belleza física, vernos hermosas ante otras personas, cuando realmente nuestra vida, nuestro camino y nuestro actuar están sin entendimiento y sin razón. Entonces es otra exhortación que el Señor aquí nos da a nosotras como mujeres. Cuidar de no procurar o guardar más la belleza o lo externo, sino realmente procurar buscar la razón y el entendimiento en nuestro actuar. Y ya la última verdad que encontramos para nosotras está en el versículo 4 del capítulo 12. Si alguna lo tiene. Proverbios 12, 4. Dice Proverbios 12, 4 entonces. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Y bueno, sé que las que estamos acá, bueno, yo sí estoy casada, pero la mayoría no. Pero igual creo que es una verdad aplicable para todas, independientemente de nuestro momento de vida, por decirlo así. Y básicamente está hablando de una mujer virtuosa, una mujer llena de virtud, una mujer que es admirable porque tiene un actuar ejemplar. Y también contrasta con una mujer que es mala, una mujer que tiene pues una actitud contraria a los preceptos del Señor, que por el contrario, valga la redundancia, su actuar no da ejemplo. Entonces dice que
Si somos virtuosas, vamos a ser de corona, de gloria o de reconocimiento para nuestro marido, para las que somos casadas, o en el caso de las que no, para nuestros padres o figuras de autoridad. Pero si tomamos el camino de una mujer mala que anda en contra de los preceptos del Señor, es como carcoma los huesos, es decir, que genera solamente dolor y daño para aquellos que lo rodean. Adelante, Mary. Bueno, bueno, hemos venido hablando sobre cómo los roles nos pueden llevar hacia una dirección u otra. En este punto, el verso, en el Proverbios 12, además de hablar de esa parte de los roles, también toca un tema muy importante y es la parte de la lengua. Es la parte de la lengua, de las palabras, y pues nos gustó mucho como asociar esta parte del impacto de nuestras palabras o el poder de las palabras que tienen en el camino y en las decisiones que nosotros tomamos, hacia qué roles nos dirigimos. En este sentido hay dos palabras, bueno, dos tipos de palabras, por así decirlo. Una son las palabras impías y las otras son las palabras rectas. Vamos a leer algunos versículos donde se mencionan estas, pero para ello también quisiera como que tengan en cuenta que las palabras impías, pues teniendo en cuenta el concepto que hablamos de impiedad, de eso que nos aleja del Señor, que son utilizadas para destruir, son utilizadas con una intención de daño, mientras que las palabras rectas son aquellas que edifican, que buscan hablar la verdad, y la verdad es en el Señor. Entonces en Proverbios 12, los voy a leer yo para que sea más rápido, en el verso 6 dice: las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. En el verso 17 dice: el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. En el verso 18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El 19 dice: el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. En el 22 dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Y finalmente en el 25 dice: la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Me parece muy importante ver cómo se mencionan como estos contrastes, o sea, las consecuencias o el impacto que tienen palabras que son impías o que hacen daño, y a su vez el contraste con las palabras rectas. Especialmente me gusta mucho el verso 25 porque siento que no solamente nos habla desde una parte del cuidado que tengo yo con mis palabras porque puedo hacer daño, sino también todo el beneficio que puedo hacer al alinearlas a la palabra del Señor. En el 25, me gusta también como lo dicen en la versión de la NTV, que dice, en la versión de NTV dice: la preocupación agobia a la persona, una palabra de aliento lo anima. Entonces en esta parte podemos ver cómo nuestras palabras, además de inclinarnos hacia un rolo o a otro, o sea, de irnos, si de pronto nos vemos mucho con esa parte de la parte de desobediente, de orgulloso, o estas palabras también nos pueden llevar a ser más dadivosos, a ser más generosos y acercarnos más al Señor. Entonces, en esta parte habla sobre cómo esa preocupación nos puede deprimir, pero las palabras alentadoras nos alegran. Y esto sugiere también como que al hablar con alguien que nos brinde esperanza puede ser útil en este tipo de situaciones. Entonces, es también como un momento para reflexionar y preguntarnos qué estoy haciendo con mis palabras, qué estoy haciendo con mi lengua. Recordemos que, aunque, y de hecho lo dice en Santiago, aunque la lengua es un miembro muy pequeño, puede causar un incendio gigante. Es decir, especialmente las mujeres, tendemos a recordar todo lo que nos dicen. Y en especial, y me van a confirmar ustedes, tendemos a recordar más lo malo. Aquellos que nos dijeron, pueden pasar meses, pueden pasar años y esa palabrita quedó ahí. Aunque no haya sido dicha con intención, el impacto que tiene en uno es como que lo que debemos analizar. Yo lo puedo decir con toda la buena intención, pero cómo lo recibe la otra persona. Entonces, en eso también yo puedo decir: ok, yo soy una persona que estoy buscando parecerme cada día más al Señor, eh, vivir bajo su voluntad, este, hacer todo lo que el Señor me manda, etcétera, pero mis palabras no dicen lo que hay en mi corazón.
Entonces, tiene que haber una consonancia una concordancia, perdón, una consonancia también, entre lo que hago, entre lo que pienso y entre lo que digo. Y recordemos, por ejemplo, en Lucas 6:45, que dice como de esa abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo? Y desde esa parte, los pensamientos se convierten en palabras y esas palabras se externalizan. ¿Cómo estoy guiando mis acciones a través de ellas? Gaby, ¿puedes pasar el otro diapo? Cuando yo estaba leyendo había algo que me llamaba mucho la atención y o sea, era como un título que decía algo sobre domar la lengua. Y me parece muy interesante que utilicen el término domar. ¿Por qué? Porque la lengua es algo pequeño, hablando del órgano como tal es algo pequeño, pero cuando nosotros hablamos de domar algo, siempre nos imaginamos como una bestia, una fiera, algo grande, algo tremendo, algo que puede causar mucho daño si no es domado adecuadamente. Entonces sí pensaba como en eso. Y en estos puntos importantes, la importancia de las palabras radica en que así como yo digo esto, no solamente tiene un impacto en mi vida, sino en lo que están en mi alrededor. Entonces, si alguna me puede colaborar, porfa, con Salmos 34:13 y no sé, otra de las chicas, si voy diciendo entonces. Lore, si me puedes colaborar con Proverbios 15:4. Vamos viendo como estos puntos que se tienen que tener en cuenta. Yo voy buscando 1 Corintios 13. Proverbios 15:4, Maye. Sí, señorita. Bueno, dice así. Las palabras suaves son un árbol de vida. La lengua engañosa destruye el espíritu. Bueno, ese punto lo titulé Cuida tus palabras. ¿Por qué? Porque a veces nosotros creemos que solamente el impacto es acá. Y en realidad a veces las palabras pueden funcionar como una granada. El impacto es acá, pero cuando nosotros vemos todo el daño es muy, muy, muy grande. Y a veces ni siquiera alcanzamos a dimensionarlo. Si alguna tiene Salmos 34:13, que me colabore. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Bueno, cuando veíamos eso, se pensaba mucho en lo que los mencionaba antes, entre lo que nosotros pensamos, decimos y hacemos. Si yo digo que amo al Señor, pero realmente mis palabras no lo demuestran, entonces hay como me estoy engañando a mí misma, básicamente, porque realmente no puedo decir, Señor, yo te amo con todo mi corazón, y decir Dios es amor, y luego voy y trato mal, maldigo, eh, busco el daño hacia otras personas. Y de hecho muchos de los roles que hablamos se manifiestan bastante a través de las palabras, especialmente el de perversidad. No solamente se deleita en las acciones, sino también en provocar con palabras, en causar daño. Las palabras pueden ser muy hirientes. Bueno, Gaby, que estudió psicología, puede decir cómo impactan y cómo pueden traumatizar y pueden pasar años y esas palabras quedan ahí. O sea, entonces, si no estoy trabajando o si no estoy diciendo las cosas con propósito, con el punto de edificar, es mejor no decirlas. Se puede exhortar, sí, pero la exhortación siempre tiene el punto de edificar, de ayudar a mejorar, no de simplemente hacer una crítica, porque entonces sería una crítica destructiva y no constructiva. En 1 Corintios 13:1, este es el segundo punto que dice, habla con propósito. Y dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. A eso me pareció muy interesante porque es como que, bueno, listo, tengo las palabras, pero las palabras sin un propósito, sin un objetivo, no significan nada. Simplemente son palabras. Yo puedo decir aquí algo supremamente lindo, no sé, una poesía, un poema, pero si yo le dijera en otro idioma, ustedes no me entienden nada, ¿qué va a significar para ustedes? Simplemente nada, o sea, solo lo voy a entender yo. Entonces, a veces eso pasa con nuestras palabras. Podemos estar hablando el mismo idioma, podemos estar diciendo las mismas cosas, pero no estoy diciendo las cosas
con el amor, no estoy hablando las cosas con el propósito. Mi conversación no es para edificar, mi conversación simplemente es para el chisme, y lastimosamente las mujeres somos las que estamos más, ¿cómo se dice? Yo siempre nos defiendo, obviamente, pero siempre somos como ese punto de que cuando dicen, hablan de chisme o algo, las mujeres son más propensas. Yo no, pero todos en general, no, las mujeres son más propensas, lastimosamente. Pero entonces sí, o sea, el punto de hablar con propósito es que sea edificante, sea para, con amor para la otra persona, sea para mejorar y no simplemente por hacer una crítica que puede destruir. Y los últimos puntos hablan sobre el impacto que pueden tener nuestras palabras. A mí algo me pareció muy interesante y es que yo veía el tema de la reacción en cadena. Una reacción en cadena es cuando tú empiezas algo acá, pero eso mismo empieza a otro y a otro y a otro y a otro. Y a veces las se llaman, creo que son patrones conductuales o algo así. Sí, son esos patrones que a veces vienen de generación en generación, empiezan por palabras, con acciones, y eso no es que a mí me enseñaron así, no es que esta es la forma en que yo aprendí y esto, y no buscamos un cambio. Entonces, nuestras acciones o la forma en que nosotros nos definimos y nos redefinimos cada día, lo ideal es que sean más acopladas a lo que el mismo Señor nos da en su palabra y que sean de beneficio. Sin embargo, a veces al no tener en cuenta el impacto de estas, podemos simplemente no tener la responsabilidad al momento de decir las cosas. Si yo voy a decir algo, tengo que tener una responsabilidad, saber que eso va a tener unas consecuencias, que simplemente no pueden quedar en el aire. A veces dicen que las palabras quedan en el aire, pero no siempre es así. El cerebro tiene esa capacidad para recordar. Entonces, eh, el tener el cuidado nos va a permitir que aquello que queremos recordar sea lo bueno, lo bueno, lo que nos va a acercar al Señor y no aquello que nos va a llevar por roles, por tendencia a acciones dañinas o alejadas del Señor. Entonces, si alguna, porfa, bueno, no voy a decir nombres enseguida. Santiago 3, ahí está mal escrito, bueno, Santiago 3, del 3 al 4, para tocar un punto. Carmen, si me puedes colaborar con ese. Y Santiago 3, 5 y 6. No sé quién veo por acá. Dana Munive, si tienes micrófono, lo puedes utilizar por favor. Y yo no sé si Natasha tiene micrófono, pero voy a decir que ella. Proverbios 18, 21. Si no tienen, me avisan. Yo tengo muchos papeles en la Biblia. Santiago 3, 3 al 4 dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Bueno, ese punto nos lleva a pensar en dos cosas principales. Lo primero, somos las palabras que decimos, somos lo que hablamos, somos lo que recibimos. Ellas dirigen el discurso de nuestras vidas, pero también tenemos que ver quién está dirigiendo ese timón, quién es el comandante del barco, si es el Señor, si son mis emociones, si simplemente es el maligno, etcétera. Entonces, esas palabras, que esa pequeña lengua que es el timón, controla un gran, una gran nave, que es todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser. Entonces, tenemos que ver quiénes le están dirigiendo y cómo se está dirigiendo. En Santiago 3, del 5 al 6, no me acuerdo quién dije. Santiago 3, del 5 al 6 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Ok, muchas gracias. Bueno, vemos todo el impacto que tiene a partir de algo pequeño. Muchos de bueno, a mí me gusta mucho ver noticias, entonces, muchos de los incendios me sorprende que a veces ocurren a partir de colillas de cigarro,
o un vidrio que el sol impactó y empezó con algo pequeño, o una fogata pequeña que no fue apagada correctamente. Entonces nosotros podemos ver cómo cuando nosotros no tenemos un control sobre lo que decimos, este puede causar una división enorme, un daño, un perjuicio bastante amplio. Entonces, aquí simplemente es como ratificar lo que veníamos hablando. Si lo que yo digo no va a edificar, no va a ser de provecho, no va a ayudar, a veces es mejor no decirlo. Entonces tenemos que tener como mucho cuidado con esa parte. Ahora tampoco es que nos vamos a reprimir, obviamente, pero sí tenemos que saber cómo decimos las cosas. Si yo lo estoy diciendo por el bien de la otra persona, si realmente lo estoy buscando un bien para él, tengo que saber cómo decírselo, porque es una persona que tiene emociones, que tiene sentimientos y que sé que pensar eso, que es como si yo que si yo tirara algo que no se va a quitar de ahí, que va a quedar para siempre. Lo que está dicho. O sea, así de sencillo. Yo puedo decir algo malo y pedir perdón 1000 veces y me van a perdonar, o bueno, si desean me pueden perdonar, pero el cerebro tiende a recordar y a recordar. Y el último fue Proverbios 18:21. Ay, Natasha se salió. Bueno, yo le busco acá. Ese fallo técnico, muchachos. O si alguno lo tiene, que lo encuentre más rápido que yo. Sí, yo lo tengo aquí. Ay, listo, gracias, Fermi. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Ok, este creo que fue uno de los que más me impactó porque es como que el punto mayor de la muerte y la vida, o sea, lo mayor, lo más grande. Eh, entonces es como, o sea, es que a veces las palabras me salen. Es como que nosotros no tenemos conciencia, o a veces, sí, a veces no somos conscientes del nivel, del impacto. Es como si yo pudiera decir algo ahora y se activa una bomba nuclear. O sea, pensémoslo de esa forma. Escribo un código y se activa una bomba. Digo sí y se activa una bomba nuclear. Entonces, ese es el nivel del impacto. Pero también puedo ser esa capacidad de decir sí y existe la paz mundial o alguna cuestión así, o sea, por ponerlo en términos terrenales, por así decirlo. Entonces, eso, o sea, la vida y la muerte, los dos elementos que solamente pertenecen al Señor, es eso, de que nuestras palabras pueden quebrantar hasta ese punto, pueden hacer un daño y convertirnos en personas perversas, como veníamos viéndolo, o pueden generar esperanza. Una de las cosas que también pensaba al momento de esto, cuando hablábamos de la vida y la muerte, era la parte de la evangelización. ¿Cómo nosotros nos acercamos al Señor? ¿Cómo nos hablaron por primera vez? ¿Cuáles fueron las palabras? El Señor hizo la obra, obviamente, pero pensar en eso, en el impacto, el decir, sí, Señor, sé mi Salvador, el orar, la importancia de la oración, el acercarnos al Señor cuando ni siquiera las palabras pueden explicar lo que es nosotros estamos sintiendo así. Entonces, como todo eso, elementos tan fuertes como la vida y la muerte se pueden comprender a través de las palabras. Entonces, mis acciones tienen un impacto y de hecho, eh, el Señor mismo, si mal no estoy, eh, ya, déjame buscar bien la cifra, yo la apunté. Ah, Salmo 119, no. Sí, Salmo 119, 11. Estaba buscando el que no era. Y el otro es Juan 6, 63. Bueno, si me pueden colaborar con Salmo 119, 11. Y el otro es Juan 6, 60, sí, 63. ¿Ya me encontró? Dice, sí, dice el Salmos 119, el 11. Ujú. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Sí. El otro versículo que estaba buscando es Salmo 119, 105, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahí veía como, y en conjunto con el que voy a leer ahora,
el poder que tiene no solamente la palabra dicha, sino también la palabra escrita y que es duradera, especialmente la palabra del Señor. Si nosotros vemos, eh, la palabra del Señor es aquella que nos guía, que nos da luz, que en el medio de la circunstancia nos da fortaleza, que nosotros buscamos y guardamos para no ofender, para no irnos en contra de lo que el mismo Señor dice. Y de hecho el mismo Señor dirige a sus discípulos, dirige esa atención a sus discípulos, no solamente con bendiciones temporales o algo así, sino con algo mucho más allá. Y en Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, las palabras que el Señor tiene para nosotros son de vida. Veíamos cómo las palabras también pueden trabajar todo esto de la vida, la muerte, etcétera, pero nosotros a veces no somos conscientes de eso. Así como las palabras pueden dar calma y pueden dar seguridad, también pueden contaminar. Entonces es como que pensemos eso, hacia dónde estoy dirigiendo mis acciones, hacia dónde estoy dirigiendo mis palabras, cuál es, qué es lo que quiero hacer con ellas. Quiero tener un propósito, quiero guiarme a través de ellas, o simplemente quiero dejarlas al aire y que tomen el rumbo que quieran, el cual no lo van a hacer, o sea, van a impactar, siempre van a impactar, nunca van a quedar en el aire. Entonces, cuando hablábamos de la importancia de las palabras, aunado a lo que ya veníamos trabajando, es cómo estas, al vincularse a la parte de los roles, cumplen un punto esencial. Ellas nos van a permitir proveernos de herramientas para irnos por roles que nos acerquen al Señor o para alejarnos a ese punto de llegar a ser abominables delante del Señor. Y uno de los puntos creo que tocaban la vez pasada es, no la vez pasada, no, antes pasada, las 7 abominaciones, y es la lengua mentirosa. Que el Señor se haya tomado el momento de decir, o sea, el engaño, la mentira, y eso es algo que yo voy a vomitar. Que si tú eres tibio con tus palabras, con tus acciones, con todo, voy a vomitarlo. Entonces, es como un elemento importante que no debemos dejar de lado. Si el Señor se toma el tiempo de escribirlo de tenerlo en su escritura, en sus palabras, es porque es de gran importancia para nosotros y es algo que nos va a guiar en toda nuestra vida. Entonces, ya para terminar, sí nos gustaría dejarnos con un versículo para reflexionar en cuanto a lo que hemos venido hablando, y es Proverbios 11:31, que habla que ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Todas nuestras acciones tienen consecuencias, y esas consecuencias a veces no solamente se limitan a nosotros, principalmente a nosotros, pero puede pasar una reacción en cadena. Entonces, niñas, eso sería todo. Gaby, no sé si quieras agregar algo más. No, realmente queríamos pues dejarlas con estas verdades y ojalá pues realmente el Señor haya hablado a nuestros corazones, que como decía Maye, podamos cuidar mucho más lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo. Recordemos que somos seres integrales y que cada una de las áreas de nuestra vida se ve afectada por lo que pensamos, decimos, hacemos, pero también muchas veces en los demás. Entonces, que el Señor nos ayude en todas estas cosas.